Bienvenidos a la cuarta unidad de la primera fase del curso de Genética Agrícola. En esta oportunidad vamos a tratar el tema herencia mendeliana, los fundamentos de la genética. Las leyes de Mendel son los pilares de la herencia. La ley de segregación va a establecer que cada individuo porta dos alelos de un rasgo y que estos alelos se van a separar durante la formación de los gametos, de manera que cada gameto solo recibe un alelo. La ley de la recombinación independiente plantea que los alelos, diferentes rasgos, se van a heredar de forma independiente. En otras palabras, que la herencia de un rasgo no afecta a la herencia del otro. Los conceptos básicos para entender el lenguaje de la herencia son conocer qué son los genes y de qué están formados, que son unidades de ADN, y que cada gen ocupa un locus específico en un cromosoma y que es responsable de la expresión de un rasgo particular. Los genes también se transmiten de padres a hijos y determinan las características hereditarias. Los alelos son formas alternativas de un gen que van a ocupar locus en cromosomas homólogos. Pueden ser estos dominantes o recesivos, determinando la expresión del rasgo de un individuo. El genotipo y fenotipo debe diferenciarse por la composición genética de un individuo, que esto es el genotipo. Sin embargo, el fenotipo va a ser la expresión física externa de esa composición genética. En cuanto a la herencia dominante y recesiva, esto es una batalla por la expresión, es decir, las características que van a ser transmitidas de generación en generación van a tener mucho que ver con el tipo de genes que van a entrecruzarse. La dominancia es cuando un alelo va a enmascarar por sus características la expresión del otro. El alelo dominante se expresa incluso si el individuo tiene solo una copia del alelo dominante. Un ejemplo es el color de ojos marrón que predomina sobre el color de ojos azul. En cuanto a la recesividad, para que un alelo recesivo se exprese, el individuo debe tener dos copias de este alelo, es decir, no debe tener un alelo dominante. Si el individuo tiene una copia del alelo dominante y una copia del alelo recesivo, el alelo dominante se va a manifestar. El color de ojos azul es un ejemplo de un rasgo recesivo donde ambos alelos eran del tipo de color azul. La herencia intermedia y codominancia son expresiones variadas. En cuanto a la herencia intermedia, ni un alelo domina y los dos alelos van a interactuar para producir un fenotipo que sea intermedio. Un ejemplo es la flor de Don Diego de noche, donde la combinación de un alelo rojo y un alelo blanco da como resultado flores rosadas. Codominancia, ambos alelos se expresan por completo, no hay un alelo dominante ni uno recesivo y, por ejemplo, en el grupo sanguíneo AB, ambos alelos, el A y el B, se expresan simultáneamente, dando como resultado un fenotipo del tipo AB. La influencia del cromosoma X va a verse ligada al sexo, que son rasgos que se encuentran en estos cromosomas sexuales denominados X o Y. La herencia ligada al cromosoma X, particularmente específicamente al X, los genes se van a encontrar en ese cromosoma. Y la herencia que es ligada al cromosoma Y es porque los genes se encontraron en ese cromosoma. Los ejemplos de esto son la hemofilia, el daltonismo, síndrome de X frágil. La mezcla de genes se da mediante un proceso denominado hibridación que tiene varios tipos. El cruce de individuos diferentes. La hibridación, que es el proceso de cruzar a los individuos con diferentes características, va a producir descendientes con nuevas combinaciones de rasgos. La combinación de estos alelos nos permite heredar nuevas características o variaciones de los rasgos originales. Y la obtención de estas nuevas características permite la creación de individuos con características deseables como mayor rendimiento, resistencia a enfermedades o mayor valor nutricional.
La segregación equitativa va a permitir la separación de cromosomas homólogos. Se refiere al proceso en el que los cromosomas homólogos, que contienen los alelos para un rasgo, se separan durante el proceso de meiosis, de manera que cada célula hija va a recibir un cromosoma de cada par. La formación de gametos es aquella segregación equitativa esencial para la formación de óvulos y espermatozoides, que son las células que transmiten la información genética a la siguiente generación. Y por otro lado va a permitir también el mantenimiento de la variabilidad genética con este conjunto único de alelos que contribuyen a la variabilidad crucial para la adaptación y la evolución. La transmisión independiente. Experimentos con mosca de la fruta se han realizado. Un experimento clásico es el de Thomas Hahn con moscas de la fruta, que ha demostrado la transmisión independiente de estos genes, mostrando que los genes que se encuentran en diferentes cromosomas se van a heredar de forma independiente. La recombinación genética es cuando durante la meiosis los cromosomas que son homólogos pueden intercambiar los segmentos de ADN a través del proceso de entrecruzamiento. Este intercambio va a aumentar esta diversidad genética. Como conclusiones, tenemos que las leyes de Mendel han sido un precedente para sentar las bases del estudio de la genética. Siguen siendo relevantes actualmente, nos brindan un marco para comprender estos patrones de herencia y de variabilidad, y finalmente el trabajo de Mendel ha transformado nuestra comprensión de la vida y continúa guiándonos en la expresión del mundo complejo de la genética. Esto es todo en cuanto a la cuarta unidad de esta primera fase. Nos vemos en la siguiente fase.